mientras se van yendo los niños a la escuela dominical. Hoy es para mí un día realmente hermoso de mi trabajo en la iglesia. Hoy he invitado a predicar al joven Gabriel Paricagua. Para mí es un privilegio el poder ver cómo él ha ido madurando. Los hermanos que sois muchos que venís los jueves, ya habéis visto que en este último año y medio están predicando algunos jóvenes y lo están haciendo cada vez mejor, buscando al Señor y buscando su voluntad. Y creo que ha llegado el tiempo de también darle oportunidades, y hoy lo va a hacer Gabriel, pero espero que el próximo trimestre va a haber algún otro joven que va a compartir la palabra. Y eso es importante, hermanos, porque los jóvenes son los que tienen que llevar el ministerio y el trabajo de la iglesia cada vez más. Ellos no son el futuro de la iglesia, ellos son el presente de la iglesia. Y juntamente con los hermanos más maduros somos los que tenemos que seguir adelante. Gabriel, quiero encomendarte en el nombre del Señor, pero como le dijo Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe e impureza. Y yo alabo al Señor porque eres un ejemplo para muchos en tu constancia, en tu fe, en tu trabajo y en tu amor por el Señor. Y por eso el Señor te da esta oportunidad de poder compartir lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Para mí es un privilegio y voy a orar para que lo que el Señor ha puesto en tu corazón sea la bendición para todos. Señor, gracias por la vida de mi hermano Gabriel. Gracias por su dedicación, por su trabajo, por su constancia. Y Señor, gracias porque también él ha aceptado la responsabilidad de traer tu palabra en esta mañana. Yo sé que tú has hablado a su corazón, a su mente. Ahora, Espíritu Santo, fortalécele y dale la gracia para compartir esa palabra con la unción, con el poder y con la sabiduría que tú has puesto en su vida. Que en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Señor te bendiga. Bendiciones, hermanos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahora con el calor que ha bajado, pues estamos un poquito mejor, ¿verdad? Pero siempre hay tiempo para la palabra del Señor. Llueva, nieve, haga calor o frío. Entonces ahora les invito a abrir sus Biblias. En Lucas 7 vamos a estar meditando en la palabra en este capítulo, Lucas 7, del versículo 1 en adelante. Primero vamos a hacer una lectura y luego vamos a ir analizando y escudriñando la palabra, que es lo que quiere el Señor, que hagamos todos sus hijos. Amén. Amén, pues vamos a leer Lucas 7, versículo 1 en adelante. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué hermosa palabra, hermanos. Vamos a meditar en ella, y en el versículo 1 lo que nos dice es que, y terminando estas palabras, bajaron a Capernaum. ¿Qué palabras estaban terminando aquí nuestro Señor Jesús, el Maestro? Pues si nos vamos versículos atrás en Lucas, también lo podemos encontrar en Mateo, tenemos las bienaventuranzas, tan conocidas por todos los que se dicen cristianos, y también por los que no, porque
la oración del Padre Nuestro también está aquí. Y el Padre Nuestro lo conocen crédulos e incrédulos. Y Jesús lanzó una serie de mensajes tan claros y prácticos para todos y cada uno de nosotros. Prédicas que ustedes habrán escuchado multitud, y quiero que ahora que mis hermanos de proyección me pongan la imagen. Aquí tenemos, ahora vamos a ver, este es el monte Eremos, monte de las bienaventuranzas, que si alguno tiene la oportunidad de visitar Israel, pues puede ir aquí. Está al norte del mar de Galilea, y yo cuando leo los pasajes de la Biblia, yo me imagino que estoy ahí, y imaginémonos que estamos ahí sentados, a lo mejor tumbados, escuchando las palabras del Maestro. Qué privilegio sería, ¿no, hermanos?, escuchar todas estas enseñanzas que nos han llegado hoy en día por Mateo, por Lucas, por grandes hombres de la Biblia, pero que Jesús lo dijo en su día en este monte. Hoy en día lo puedes ir a visitar y hay unos caminos y unos jardines preciosos, pero yo pues intenté buscar la imagen más natural de este monte porque estaba cerca del mar, y hoy en día pues viendo las imágenes lo han convertido en un sitio turístico con caminos, con jardines. Tiene también ahí una basílica donde hacen misas. Pero bueno, imaginémonos ahí al Señor Jesús diciéndole: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reirán, o ellos recibirán consolación, también dice la palabra. Aquí hace poquito tuvimos la luz del mundo, la sal de la tierra. Estos mensajes se dieron en este lugar. Y en todo este lugar había una multitud gigantesca junto con los discípulos. Siempre tenemos estos dos colectivos, los discípulos y la multitud. Y al acabar este mensaje yo imagino a los discípulos diciendo: pero ¿cómo puedo ser luz en esta situación que me está pasando? ¿O cómo puedo ser la sal en mi casa si el otro me ha hecho esto y yo no le puedo? Y me imagino que estarían con el Maestro bajando después del sermón, después todos cansados de estar todo el día ahí a la luz del sol. Ustedes pueden entender después de estos días de verano lo que es estar todo el día al sol. Imagínense ahí en la montaña, luego bajar el monte. Para bajar el monte han tenido que subir, o sea que también un buen trabajo. Y yo me imagino a los discípulos preguntándose, porque entre los dos colectivos de los discípulos y la multitud, ¿cuál de los dos tiene más facilidad para preguntarle cosas al Maestro? Los discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Por su relación con el Maestro, porque ellos iban donde Él iba, ellos comían lo que Él comía, y muchas veces, lo dice su palabra, Él no tenía dónde recostar muchas veces su cabeza. Ellos igual, de la misma manera. Y por esa relación tan estrecha que tenían ellos, pues le podían hacer preguntas con mucha facilidad, más que le pudiera hacer la multitud. Y le hicieron preguntas, por ejemplo: ¿cuántas veces hemos de perdonar? Que esto lo encontramos en Mateo 18. ¿O qué señales vendrán antes del fin? Que esto lo tenemos en Mateo 24. O cuando el Señor explicaba la parábola del buen sembrador. Luego lo dijo a muchos, pero se lo explicó solo a sus discípulos. Y ahí entendieron que era la semilla que caía junto al camino, que era la que caía en los predegales, que era la que caía en los espinos y que era la que caía en la tierra buena, que es la que ha caído en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, bajando todo esto, yo me imagino que le preguntaban así al Señor, y la multitud igual iba comentando sobre ese mensaje grandioso que hizo nuestro Maestro ahí, y llegaron a Capernaum. Capernaum era el lugar donde el Señor inició su ministerio, donde el Señor eligió a muchos de sus discípulos. Por ejemplo, Mateo era de ahí, Pedro y Andrés eran de ahí, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran de ahí donde habían dejado todo. Estos cuatro, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, pescadores, lo habían dejado todo en ese lugar y habían decidido seguir a nuestro Señor Jesús. Y seguro que aprovecharon la oportunidad de los que no pudieron ir a ese monte a escuchar ese sermón, pues aprovecharon en Capernaum a los que pudieron. Porque cuando nosotros escuchamos el Evangelio, en el primer lugar donde tenemos que compartir lo nuestro es en los más cercanos, en nuestra familia, en nuestros hijos si tenemos, en nuestro lugar de trabajo. Y ahora vamos a entender que así yo pienso que lo hizo este siervo, este centurión. Y bueno, llegando a Capernaum, nos dice que nos encontramos a un centurión que tenía a su siervo gravemente enfermo y a punto de morir. Hermanos, que hay que ponerse en el lugar también del centurión, porque este hombre, si algo tenía, era posibilidades, porque trabajaba para todo un imperio romano que en ese tiempo gobernaba sobre toda Europa. Los que están estudiando, los jóvenes, lo saben. Tenían todo el norte de África, toda Europa, y su capital estaba en Roma. Y ser un centurión en esa época pues era ser lo que hoy en día sería un general
un general del ejército, un hombre bien pagado, que tiene que ser un hombre respetado de autoridad, que tiene bajo sus órdenes, y la palabra centurión nos invita a pensar que se trata de 100 hombres. No sé si alguna vez lo habéis escuchado, que ellos tenían 100 hombres, pues resulta que no. Investigando sobre los centuriones, resulta que durante el principio del Imperio Romano ellos llevaban a 30 hombres. Y ahora, en los tiempos de Jesús, más o menos, me sale que llevaban un máximo de 80 hombres. Bueno, no son 100, pero 80 igualmente es una responsabilidad grande, ocuparse de 80. A veces con nuestra familia, ustedes entenderán con su hijo, los que tienen 1 o 2 o 3, ya es difícil. Imagínate a 80 hombres bárbaros, fuertes, quizá alguno más rebelde que otro, pero él tenía que estar ahí imponiendo autoridad. Y a este hombre se le había enfermado un siervo suyo. La palabra siervo en la Biblia tenemos que entenderla como esclavo. La ha suavizado la Biblia con siervo, pero tenemos que entenderla nosotros como esclavo. Entonces yo me imagino a un centurión, que seguramente tenía muchos más esclavos, que a este esclavo que se le había enfermado de gravedad, le había llegado tanto al corazón y se apiadó de él. Y esto ya me resulta algo extraño, porque un centurión que no se caracterizaba por ser piadoso, sino por imponer, por dar miedo. Los que han visto películas, pues tendrán ya la imagen, ese hombre fuerte con su espada, con su coraza, con su casco. Imagínense apiadándose de su esclavo, pero luego yendo a una misión a avasallar todo un poblado. Aquí, este centurión, pues curioso, cuanto menos. Y entonces nos dice la palabra que este centurión, apiadándose de su siervo y escuchando hablar de Jesús, qué bueno que haya portadores de la palabra del Señor, aún ahí donde no llegue, porque a los centuriones, cabe recordar, a los romanos en general y a los gentiles, los judíos, no les compartían nada. De hecho, aún hoy en día los judíos se creen que toda la promesa que hay en la Biblia es solo para ellos, y no, son muy cerrados en ese aspecto y no lo han entendido. Pero y así se lo hacían saber a todos los demás, a los gentiles. Imaginemos si a los publicanos les comparaban con las rameras siendo judíos, imagínense cuánto más odiaban al hombre que trabajaba para el imperio, que le tenía sometido a su pueblo. Pues en este aspecto el centurión enseguida dijo: yo no me puedo presentar así delante de Jesús, porque enseguida me va a rechazar, porque así lo hacían todos los otros judíos. Entonces él, oyendo hablar de Jesús, decidió acercarse mediante otros, mediante unos ancianos judíos en este caso. Y les dijo seguramente: oye, acércate al Señor Jesús porque mira mi situación, que tengo esto. Y ellos, seguramente obligados, porque luego vamos a leer, o ya hemos leído, que este centurión construyó una sinagoga para ellos y era piadoso. Y a lo mejor ellos, en ese sentido, pues aceptaron a ir a Jesús porque Jesús ya estaba por ahí y habían escuchado quizá el Sermón del Monte, y pues se apiadaron de este centurión y fueron a pedirle a Jesús. Y le dijeron que este hombre es digno de que le concedas esto. ¿Por qué le dicen esto de digno? Porque para los judíos ya hemos comentado que todos estos gentiles no eran dignos de nada. Y esto así lo sabía y así lo confesará más adelante este centurión en Lucas 7. Entonces, por lo que ya nos dice la Biblia, este hombre hacía buenas obras. Era un hombre bondadoso que con su dinero edificó esta sinagoga. Seguramente, si era piadoso con su esclavo, seguramente con los que había por la calle, pues a lo mejor igual les compraba algo, porque este hombre era de Capernaum y al final, al verte con tanta gente, es mejor relacionarse bien con esa gente que mal, porque al final su trabajo se lo complicaría él mismo si fuera muy agresivo, y por lo visto este hombre no era nada parecido a esto. Y entonces, al no considerarse él digno, pues manda a los ancianos, y Jesús no obedece a las costumbres judías de no juntarse con gentiles o con extranjeros. Entonces Jesús acude a su encuentro y va y los ancianos pues ya se van para su esto, y Jesús, de camino con la multitud y con sus discípulos, va al encuentro de este centurión. Y entonces, cuando ya estaba a medio camino, seguro que ya veía la casa y el centurión ya veía que se acercaban, este centurión, otra vez por intermediarios, mandó a enviar a unos amigos suyos, a unos amigos que le dijeron, pues lo que hemos leído: Señor, el centurión nos manda a decirte esto.
que ni aún se tuvo digno de venir a ti a verte y no es digno de que entres bajo su casa. Pero solo di la palabra y su siervo será sano. Entonces Jesús, escuchando estas palabras, se maravilló. Pero ¿por qué se sentía indigno? Por lo que hemos dicho antes, porque el pueblo judío no aceptaba a los gentiles. Y aún hoy en día, si nosotros vamos, tampoco nos van a aceptar. Ellos siguen en las mismas. Pero esto no me crean a mí. Vamos a la Biblia. En Hechos 10, capítulo 10, versículo 27, encontramos la historia de Pedro que va a visitar a otro centurión. Este centurión Cornelio, que luego vamos a hablar un poquito más de él, era un hombre que ya era convertido y por visión mandó a buscar a Pedro a Jope. Mandó a 2 hombres. Pedro también recibió otra visión, que ahora vamos a entender, que no llame a lo que Dios ha limpiado impuro. Hechos 10, versículo 27 y 28. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Porque Cornelio, esperando a Pedro, no se quedó solo él esperando, ni su familia. Este hombre llamó a muchos, quizá colegas, otros centuriones, otros soldados, amigos, a toda su familia para que escuchara el Evangelio y esta palabra de Dios que venía de parte de Pedro. Pero fíjense lo que les dice Pedro, en el versículo 28, capítulo 10 de Hechos, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Gloria a Dios, porque nosotros estábamos dentro de esa inmundicia y ese rechazo que tenían los judíos para nosotros, pero el Señor vino a cambiar todo esto y ya no nos podemos sentir indignos o abominables, como dijo aquí Pedro, que era para los judíos nosotros, sino que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, mediante la fe, porque hemos sido limpiados por Él y Él ha muerto por nuestros pecados, por todos. Y cuando uno acepta al Señor, todo es nuevo, lo hace nuevo todo el Señor. Y ya no tienes por qué decir o sentirte culpable, no, yo soy indigno porque hice tal cosa o porque hice otra tal. No, el Señor todo eso lo borra y lo tira al fondo del mar y no se acuerda de eso. Y hemos sido limpiados por su sangre. Amén, hermanos. Hemos sido limpiados. Ya no nos sintamos indignos como este centurión se pudo sentir así. Pero esto ya lo sabemos nosotros hoy en día. Pero en ese entonces no era así. Como hemos podido ver, un Pedro que ya había vivido esta escena de Lucas 7 con Jesús, todavía seguía diciendo esto y no rechazaba. Y el Señor le tuvo que revelar por 3 veces un rollo que se desenrollaba, que veía animales inmundos y le dijo, mata y come. Y él le dijo, no, yo ningún animal impuro he comido. Hasta 3 veces lo tuvo que enseñar el Señor esto a Pedro, pero luego aceptaron y gracias a Dios tuvimos a Pedro y a Pablo que predicaron el Evangelio a gentiles y así nos ha llegado hoy en día. Entonces, volvemos a Lucas 7 y estamos ya con el centurión que manda a sus amigos y ahí también le reconoce la autoridad a Jesús porque dice, yo soy hombre de autoridad, que le digo a mi siervo, ve y va, al otro le digo, ven y viene, y le digo a mi siervo que haga esto y lo hace. Él mismo lo dice, un hombre puesto bajo autoridad. ¿Bajo qué autoridad estaba puesto el centurión? Bajo el Imperio Romano. ¿Y el Imperio Romano bajo qué autoridad estaba? Bajo el César, que era el que controlaba todo esto. Y a mí lo que me enseñaron una vez, y se me quedó claro, lo escuché en una prédica, es que uno tiene autoridad cuando está bajo autoridad. Y así tenía este centurión autoridad sobre todo ese territorio. Pero ya se estaba humillando ante el que de verdad tenía autoridad sobre todo, que era nuestro Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, y de igual manera, tenía autoridad porque estaba puesta bajo la autoridad del Padre, porque Él no hacía nada según su voluntad, sino lo que le había mandado nuestro Señor, su Padre, el Padre nuestro también hoy en día. Y Él le estaba reconociendo que Él era ya su Señor. Y esto si lo hubieran visto otro centurión o quizá algún gobernador de ahí del Imperio Romano, se lo hubiera reprochado a este centurión, ¿pero qué estás haciendo? Tú solo tienes un Señor que es el César. El César era su Dios en ese entonces y le estaba reconociendo a todo un Jesús que algunos decían que era un falso profeta, que por Belcebú hacía sanidades. Le estaba reconociendo a él que él era el que de verdad tenía autoridad, porque vemos cómo el Señor sanaba enfermos, liberaba de demonios, le decía al mar calla y al viento enmudece. Esto seguramente lo haya visto también en parte
o este centurión personalmente, o alguno de sus soldados. Y le está reconociendo esa autoridad que nosotros también en su día lo reconocimos cuando lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y Jesús, ante tal fe, ¿cómo reacciona? Nos dice aquí en el versículo 9 que Jesús se maravilló de esa fe que tenía este gentil, este centurión, porque a él, ¿quién le había dicho que Jesús podía hacer esto? Nadie, porque ya hemos comentado que a los gentiles no les era anunciado nada de la palabra, nada de nada. ¿Y cómo es posible que este gentil tuviera tanta fe? Pues, hermanos, esto lo hace el Señor, y en un momento de desesperación Él acudió a Él, como quizá muchos de nosotros acudimos en ese momento de desesperación, cuando no podíamos más, a Él. Y qué bueno es que haya jóvenes que no tengan que pasar, ayer lo decía el pastor, que uno siendo desde niño creyente se evita de muchos problemas en la vida. Quizá igual se tropiecen, pero no tanto, o no de la misma manera, pero a veces nos cuesta llegar a Cristo por las buenas. A veces es necesario llegar a esta situación de estar con un hijo o con un criado, en este caso, enfermo, a punto de morir, para venir y rendirnos a nuestro Señor Jesús, porque es así, hermanos, nos cuesta. Nosotros por las buenas casi no obedecemos, pero nos conviene. Y vemos que se maravilló por la fe, y el Señor se puede maravillar para bien o para mal, porque en Marcos 6, el versículo 4 y 6, podemos leer que Jesús va a Nazaret, y vamos a leer lo que pasa aquí. Marcos 6, versículo 4 y 6. Mas Jesús les decía en Nazaret: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. ¿Y qué pasó? Y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hermanos, cuando hay fe, puede haber esto, puede haber sanidad, porque ya lo hemos visto en Lucas 7. Pero cuando hay incredulidad, ¿qué decía el versículo 5? Y no pudo hacer ningún milagro salvo alguno. Y luego nos dice que estuvo enseñando alrededor, porque donde hay incredulidad, el Señor no puede obrar. Pero si hay fe, ahí el Señor puede trabajar en nuestra vida, puede trabajar ahí en lo que tenemos mal, en nuestra familia, en un hijo, en nuestro trabajo. Si estamos orando por papeles, creamos que el Señor nos lo va a dar así. Si estamos orando por un trabajo, creamos verdaderamente que el Señor lo va a hacer, así como este hombre creyó, aún sin que Jesús viniera y tocase con su mano a su siervo. Y entonces, cuando volvieron los amigos que habían sido enviados a decir esto a Jesús, volvieron a la casa. ¿Y qué encontraron? Encontraron al siervo sano. Y yo me imagino esa casa, cómo de alegre debería estar ese centurión de tener a su siervo ya sano. Este hombre seguramente hizo una fiesta, seguramente invitó a sus amigos, a sus colegas centuriones, a familiares, y la gente se estaría haciendo preguntas: ¿y este por qué? Y luego le preguntarían: oye, ¿este no es el siervo que tenías a punto de morir? Sí, ¿pero qué hace sirviendo ahora a la mesa? No, porque Jesús lo sanó. Y hay que aprovechar estos momentos en nuestra vida, porque uno, después de conocer a Jesús, no puede seguir igual. Este siervo por fe había sido sanado y no seguía igual. Ahora ya no estaba enfermo, ya estaba sano. Seguramente estaban testificando y dando gloria a Dios por su gran obra en esta sanidad. Y entonces es lo que yo me llevaba a pensar, porque en la Biblia encontramos otros centuriones que habían testificado de Dios. Por ejemplo, los que estaban ahí en la crucifixión, cuando hubo el terremoto, cuando el velo se rasgó, hubieron ahí unos centuriones y unos soldados que dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y luego hubo otro que en Hechos 10 leímos, Cornelio. Si leemos los primeros versículos de Hechos 10, podemos encontrar que este hombre era un varón piadoso, temeroso de Dios, que oraba a Dios siempre, que recibió la visión de ir a traer a Pedro cuando él estaba ayunando y orando a la hora 9, cosa que hacían los judíos. Pero ya hemos dicho antes, ¿quién le ha enseñado esto a todos estos si los judíos no se querían juntar con ellos?
pues yo me llevaba la imaginación a pensar que seguramente este centurión de Lucas 7 pudo tener algún tipo de relación con este centurión de Hechos 10 o con alguno que estaba en la cruz, porque los centuriones solo hablaban entre ellos, o entre romanos, o entre sus familiares. Si un centurión iba a hablar con un judío, iba a ser rechazado directamente. Aparte, seguramente iba a huir el judío, porque ellos venían con toda su espada, con todo su equipo. Claro, yo me imagino eso y yo me escaparía también. Pero, entonces, ¿quién pudo hacer esto? Pues yo me imagino que, y no sería nada descabellado pensar que este centurión de Lucas 7 fue un evangelista entre los suyos y llevó a tener esta fe a Cornelio en Hechos 10. Y encontramos eso, que le hizo un varón piadoso, temeroso, que oraba a Dios. Y esto es lo que hace la fe, nos lleva a seguir los pasos de nuestro Señor Jesús, nos lleva a la santidad, nos lleva a reflejar a Jesús en todas las cosas que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, si estamos estudiando en el instituto, en la universidad. En todo lo que hagamos tenemos que reflejar esa fe que tenemos depositada en este Señor que hizo el milagro, que es el mismo que está hoy en día, tiene el mismo poder y puede seguir haciendo lo mismo si nosotros creemos, como hemos leído, porque si hay incredulidad, difícilmente va a obrar el Señor, pero nosotros hemos creído, amén, hermanos, y si falta alguno, pues todavía es tiempo, porque por gracia de Dios, de Cristo, gracias a que Él ha venido, ya no hay esa distinción que había aquí, ese rechazo a los otros. Dice su palabra que ya no hay judío, ya no hay griego, hermanos, ya no hay español o ecuatoriano, ya no hay boliviano o salvadoreño, ya no hay ecuatoriano, nada, no hay venezolano, ya no hay nada. Lo que hay son hijos de Dios que por su sangre hemos sido comprados y limpiados. Hermanos, y a esta fe es a la que nos tenemos que agarrar, porque nosotros somos justificados por la fe, lavados por su sangre, y somos herederos, porque eso es lo que no querían los judíos que fuéramos nosotros. Ellos se pensaban que la promesa solo era para ellos. Pues no, la promesa también es para nosotros, y somos herederos. ¿Herederos de qué? Ahora vamos a ver un teatro y les pido que tomen atención. Dice la letra que si te atreves a creer, vas a heredar esta promesa. ¿Qué promesa? Gracia y vida eterna. Porque, hermanos, el justo por la fe vivirá. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Gracias porque tú nos has comprado a cada uno de nosotros a precio de sangre. Y ya no hay esta distinción, Señor, entre judío ni griego, Señor. Ahora somos todos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque ya no nos tenemos que sentir indignos de venir a ti, sino que podemos venir confiadamente a tus pies y pedirte, Señor, con fe, todo, Señor, y esperar en ti esa promesa que tienes para cada uno de nosotros, Señor, la vida eterna, estar un día contigo, Señor, en ese galardón que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. Siempre la palabra de Dios tiene que ser un reto para nuestras vidas. Jesús se maravilló de la fe de este centurión y me recordaba la historia de la mujer sirofenicia. Sirofenicia quiere decir Palestina, esa mujer que fue con su hija y le dice al Señor: aunque me sea comerme las migajas que caen de la mesa, eso bastaría para salvar a mi hija. Y Jesús dijo a esta mujer: grande es tu fe. Una palestina, un romano, se maravilla la fe del Señor. Y eso me lleva a reflexionar: ¿cómo está mi fe? ¿Hasta dónde estoy confiando yo en el Señor? ¿Se maravilla el Señor de mi fe? La fe es un don del Espíritu Santo. Si tienes falta de fe, pide al Señor que te dé esa fe que te ayuda a vivir una vida victoriosa. Una vida como la que hemos escuchado, que maravillemos a Jesús y que seamos luz del mundo. Y realmente este mensaje tiene que retarnos. ¿Se maravilla Jesús de mi fe? ¿O necesito, Señor, que ayudes mi incredulidad? Oremos al Señor cada uno y recibamos esta palabra de parte de Dios.